Llegó diciembre, ya va a llegar diciembre, ¿no? Y en diciembre hay regalos, ¿verdad? Y curiosamente, todo lo que tiene que ver con el marketing se han dedicado a hacer atractivos los estuches, todo donde vienen las compras que nosotros hacemos, ¿verdad? Los empaques. Un estuche, un empaque se vuelve atractivo. Entonces uno ve que los colores, diseños, la manera en que empacan la mercancía, pues es una manera extraordinaria. Y muchos de esos estuches hasta generan un impacto en uno. Y uno quiere guardar esos estuches, ¿verdad? Algunos se guardan. Por eso ahí se guardan a veces hasta los hilos, los aretes, y algunos toman estuche de algo que compraron y lo conservan porque el color y la forma fue muy atractivo. Otros estuches o empaques los desechamos, ¿verdad? Los botamos. Hace poco me compré este reloj, que no es muy costoso, este reloj no es costoso, pero me lo compré porque quería comprármelo. Y venía en un estuche fenomenal, muy bonito, de pasta, la marca, todo. Pero uno no compra algo por el estuche, uno lo compra por lo que viene dentro del estuche, ¿verdad? Nadie dice, ay, tan chévere, voy a comprar ese estuche. Nadie lo hace. Uno compra el producto. Que el estuche sea agradable es otra cosa, pero uno no compra las cosas por el estuche, ayúdame, sino por lo que viene en el estuche, ¿verdad? Por lo que viene en el estuche. Así que, con base en esa breve reflexión, vamos a tratar un tema que lo llamaremos vasijas de barro. Di conmigo, vasijas de barro. Vasijas de barro. Y vamos a ir a una carta linda que es Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios. Mientras encuentras el texto, te quiero recordar algo. Pablo escribe 2 cartas a los corintios. Algunos dicen que 3, pero una se perdió. 2 quedan en el texto bíblico. Y estas cartas tienen un tono exhortativo. Es una iglesia difícil, autosuficiente, una iglesia que se había dividido, se vanagloriaba de su conocimiento, una iglesia que abusaba del ejercicio espiritual. Entonces Pablo tiene que escribir para corregir lo que está pasando en esta iglesia. Y en la segunda carta continúa con ello, aunque algunos casos parece que ya se habían solucionado, todavía es necesario seguir haciendo ajustes en esta iglesia. Y entre la forma que lo hace, él también habla de los sufrimientos y de toda su labor y recorrido como apóstol. Entonces, en 2 Corintios capítulo 4, 7, 18 al 18, la palabra dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos,
la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué interesante como escribe el apóstol Pablo y cómo comienza diciendo que tenemos este tesoro en vasos de barro. Así que Pablo usa una metáfora y toma la ilustración de la vasija para referirse a la vida del creyente. ¿Cómo tenemos que vernos nosotros? Y si logramos comprender en esta mañana que somos vasija de barro, quedaré satisfecho con la enseñanza, porque eso nos va a ubicar en lo que somos y en el propósito que estamos llamados a cumplir. Así que nos hace bien identificarnos con esta metáfora de la vasija de barro, y vamos a comprender en ella nuestras fragilidades y también en dónde encontramos el verdadero valor. En otras palabras, somos seres frágiles en las manos de un Dios glorioso. Di conmigo eso, somos seres frágiles. No escuché. Somos seres frágiles en las manos de un Dios glorioso. Así que vamos a ver qué se proponía el apóstol Pablo con esta enseñanza para ajustar la iglesia y enfocarla dentro del propósito correcto. Y hay tres virtudes que veo aquí de la vasija que quisiera dejar en el corazón de cada uno de ustedes, que son fuente, fragilidad y función. Fuente, fragilidad y función. Lo primero que se resalta en el texto es fuente, el origen de la vasija de barro. Y cuando se habla de la vasija de barro, se sabe que es de un material que es fácil de conseguir. No es sino mezclar un poco de tierra seca con agua, ¿verdad? Y de ahí empieza el barro con el que se va a trabajar. No es difícil de conseguir. De hecho, es de bajo costo. Y la vasija es también de un uso común. Y se dice que estas vasijas de barro son fácilmente también desechables. Una vasija se puede tener un tiempo y desechar porque era muy popular, común, no costaba mucho. Entonces la vasija se podía echar a perder de una manera muy fácil. Y Pablo dice, somos vasija de barro, somos vasija de barro. Y recordemos que en el contexto estaba también en la sociedad un pensamiento platónico. Y en ese pensamiento platónico, Platón tenía algo muy marcado, y para describir cómo Platón veía al hombre decía que el cuerpo es malo y el alma es buena. El cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos son los caballos. Entonces, mientras Pablo usa la analogía de la vasija de barro, la metáfora, Platón habla de un carruaje fuerte, autosuficiente. La meta de Platón era que si el hombre podía ser capaz de dominar sus pensamientos, de llenarse de conocimiento, de dominar a través del yo, sería una persona capaz y una persona preparada para dominar en medio de la sociedad. Entonces, no era muy popular que Pablo hablara de una vasija de barro frente a un carruaje, como la sociedad impregnada por el platonismo quería levantar el ego de la persona. Y esto
llevaba a que los corintios, la iglesia de Corinto, se hubiera dejado permear también por estos pensamientos y mezcló de alguna manera la fe con los pensamientos contemporáneos de la época. Y eso hizo que se levantara una iglesia llena de conocimiento, pero sin experiencia, llena de ritos, pero sin transformación. Una iglesia que era capaz de juzgar a los demás porque los consideraba inferiores a ellos mismos. El que era débil estaba en desventaja. Se podía juzgar, se podía abusar del débil. Y esto llevaba a que la iglesia no cumpliera realmente el propósito por el cual el Señor la había establecido. Y Pablo dice, somos vaso de barro. Somos vaso de barro. No se nos puede olvidar que nuestro origen está en ser un terrón de tierra. No teníamos sentido, no teníamos razón de ser, no había un propósito claro. Pero al hablar de ser vasija de barro, también daba la connotación que alguien se había atrevido a tomar ese terrón de tierra, le había puesto agua y había dedicado tiempo para trabajar en la rueca hasta formar una vasija de barro. Y ese terrón somos nosotros, terrones de tierra que no valíamos nada. La Biblia dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando la vida no tenía sentido, alguien, el alfarero perfecto, se la jugó por nosotros y decidió meter la mano donde otros no la metían. Decidió creer donde otros no creían y nos tomó a nosotros, puso agua de vida, nos volvió barro y el alfarero ha trabajado en nosotros para darnos la forma que hoy somos. Un regalo que el Señor nos ha dado, un privilegio saber que ha sido la mano del alfarero la que ha trabajado en todos y cada uno de nosotros. Bien vale la pena recordar quiénes éramos nosotros antes de que Cristo se cruzara por nuestro camino. Y tendríamos que hacer cuentas. ¿Qué sería de nuestra vida si el Señor no nos hubiera transformado? Seguramente algunos ni viviríamos, otros alcohólicos, hogares desdichados, personas en depresión, personas en crisis y en fracasos. Pero hoy todos debemos dar gracias que el alfarero creyó en este pedazo de tierra, le echó agua y trabajó para hacer la vasija de barro. Es la gracia de Dios. Y hoy hemos venido para agradecer la obra de Dios en el corazón de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que conocer nuestro origen y comprender la obra del alfarero nos hace conscientes que es por Él y no por nosotros. Decimos amén a eso. Que no se nos olvide cada día agradecer la fidelidad del Señor. Que no se nos olvide. Recordamos la palabra agnanesia, olvidar los orígenes. Parece que la iglesia de Corinto estaba más impregnada por la autosuficiencia platónica que por la dependencia cristiana. Y se les había olvidado que era por la gracia de Dios lo que ellos eran y la obra del Señor en ellos. Por eso la vasija también se caracteriza por la fragilidad. La fragilidad. Entonces, habían otras vasijas. La Biblia, la historia habla que habían, por ejemplo, vasos de bronce, vasos de oro. Y tenían un mérito. Tenían un lugar especial en los palacios. Tenían un valor importante para quienes los poseían. Pero nos damos cuenta que la vasija de barro, el vaso de barro, tenía poco valor.
Y como dijimos, era fácilmente quebradiza. Esto para reflejar la vulnerabilidad del hombre. Por eso, cuando leemos los versículos 8 y 9, mira lo que dicen estos textos: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Y dice que esto llevando siempre en sí las marcas de la muerte de Cristo Jesús. Y un muerto, cargar un muerto, el olor de un muerto, pero era cargar la muerte de Jesús. Y en esto está describiendo la vulnerabilidad del hombre. Mira cómo dice la palabra en lo primero que está dando connotación: una vida atribulada, en apuros, perseguida, derribada. Es como una vida en sufrimiento, ¿verdad? Es como el Pablo de malas, como que Pablo se estuviera quejando de la vida, se estuviera victimizando de lo que él estaba viviendo, porque habla de atribulación, de estar atribulado, de apuro, de estar perseguido, derribado. Pero eso eran las aflicciones externas. Y nosotros no podemos controlar las aflicciones externas, ninguno de nosotros. No podemos controlar lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el colegio, en la empresa, lo que pasa en nuestro entorno. No lo podemos controlar. Pero al lado de ello, la grandeza de lo que Pablo está haciendo no es quejándose, sino está resaltando algo importante. Porque al lado de ello dice: mas no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Para decirnos que esa vasija de barro, aunque es vulnerable por la gracia de Dios, frente a las aflicciones externas, contamos con la fortaleza interna. Y es Cristo Jesús en nosotros la esperanza de vida. Así que fortalece. Y al lado de ello podríamos hablar nosotros de otras vulnerabilidades que tenemos los seres humanos. Qué interesante, por ejemplo, nuestra temporalidad. Como lo dice el Salmo 105, versículo 3. ¿Somos seres qué? Somos seres temporales. El filósofo dijo que nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno en el mundo, ¿verdad? Nos pasa el tiempo y hasta cierta edad nos fascina cumplir años. Y parece que después de cierta edad, como que asusta cumplir años. Cumplir años, ¿verdad? Uy, no, yo ya no quiero. ¿Cuánto fue que cumpliste? Uy, no, no quiero ni decir. Pero a todos nos pasan ¿qué? A todos nos pasan los años. Todos nos pasan los años. ¿Qué hace que jugamos 7 partidos de microfútbol? Y hoy en día uno se levanta y le duele por allá uno y no ha jugado nada. La vida pasa. La vida pasa. A todos nos pasa la vida. Por eso la canción: yo también tuve 20 años, ¿verdad? Pero la vida pasa. Otra vulnerabilidad tiene que ver con la lucha entre la carne y el espíritu. Como lo dice Gálatas, luchas de la carne, la aflicción que tenemos para saber que somos frágiles, el sufrimiento, las necesidades, la enfermedad, los temores. Todo ello nos dice que nosotros somos seres ¿qué? Somos seres vulnerables. Como esta vasija era frágil, nosotros somos personas frágiles. ¿Somos seres qué? Somos seres frágiles. Un dolor, una circunstancia que no podamos controlar, nos asusta, nos llena de espanto, no nos deja dormir, porque somos frágiles. Pero el apóstol Pablo está diciendo que hay una fragilidad, pero al lado de la fragilidad también hay una grandeza que el Señor permite. Y está diciendo que es una virtud reconocer
nuestra fragilidad. Escúchame esto. Reconocer que somos frágiles no es ser débiles, es ser maduros, es reconocer quiénes somos. Y solo cuando uno reconoce esa fragilidad podrá comprender la palabra que dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. ¿Acaso no son nuestras fragilidades las que nos hacen correr a los pies de Jesús? No son nuestros éxitos muchas veces, ni nuestro poder. Es que son nuestras fragilidades, donde nos damos cuenta que no valemos por los títulos, ni por el conocimiento, ni por la plata que tengamos, ni por las pertenencias. Todo eso tiene su lugar. No estoy hablando con resentimiento. Gloria a Dios por lo que podamos tener, pero siempre reconociendo que somos personas que frágiles. La fragilidad nos hace conscientes de nuestras falencias, nos llevan a rendir nuestras debilidades, nos hacen ser dependientes de la gracia divina. Por eso dice que somos vasijas de barro. Y esto nos lleva a comprender que todos tenemos virtudes, pero también fragilidades, para que no se nos olvide que somos vasijas frágiles en las manos de un Dios glorioso. ¿Te das cuenta que las personas, por más bellas que sean, liderazgo, capacidad, todo ser humano, escúchame esto, todo ser humano tiene un área frágil? Todos tenemos una fragilidad. Todos tenemos una fragilidad. Y el que diga que no tiene una fragilidad, su fragilidad es el orgullo. Pero todos tenemos una fragilidad. Ahora, debemos reconocerlas en nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras fragilidades? Pero también que cuando descubramos, identifiquemos la fragilidad en otro, no hagamos como hacían los corintios, los de Corinto, que se aprovechaban de los débiles. Yo no tengo que aprovecharme de la fragilidad de otro. Yo debo ayudar al otro en el área que es frágil, porque todos somos ¿qué? Todos somos frágiles. ¿Y cuántas veces nos aprovechamos de la fragilidad de alguien? Para criticar, para dañar, para aprovecharnos, porque encontramos un área ¿qué? Un área frágil. Y es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué tratas de sacar la paja del ojo ajeno y no ves la viga que está en tu propio ojo? La vida es maravillosa cuando aprendemos a valorar al prójimo y no aprovecharnos de sus fragilidades, sino saber que todos somos frágiles. En la medida que yo estoy señalando a alguien, yo también debo ser consciente que tengo esa fragilidad y a veces mucho más. Entonces somos frágiles, ¿verdad? Somos personas frágiles. Así es la vasija. Pero la vasija de barro también cumple una función. Cumple una función. Y las vasijas de barro, por lo general, predominaba que tenían un uso temporal. Para los alimentos, para líquidos, para algunos usos varios domésticos se usaban las vasijas en un uso temporal y muchos aún las desechaban. Pero qué interesante, y esto genera curiosidad, que las vasijas de barro también se utilizaban en asuntos importantes. Por ejemplo, para almacenar documentos y pergaminos. Entonces, la historia que hemos compartido de los rollos del Qumrán, del Mar Muerto, una historia hemos compartido de un joven que se le pierden unas ovejas por allá en las cuevas del Mar Muerto y empezó a buscarlas y tiró una piedra y sonó que se rompió una vasija de barro. El muchacho entra, le causa inquietud que encuentra un sinnúmero de vasijas de una altura y llama a personas de conocimiento. ¿Qué encontraron ahí? Los rollos del Qumrán o los rollos del Mar Muerto, escritos del siglo II.
perfectamente conservados. No estaban en vasijas de bronce, no estaban en vasijas de oro, estaban en vasijas de barro. En vasijas de barro. Y tan curioso es que cuando los sacan, los rollos se comienzan a deteriorar y tienen que crear la misma atmósfera, el mismo clima, las mismas condiciones de las vasijas de barro para que los pergaminos o los rollos se conservaran. Qué interesante. ¿Cómo así que una vasija de barro puede perdurar cerca de 20 siglos en perfecto estado, cumpliendo una función importante de conservar la palabra de Dios? Tiene sentido, tiene sentido. Así que en la Biblia podríamos recordar algunas vasijas de barro que se usaron. Y podrías tú hacer el estudio, lo podíamos hacer, un estudio teológico de las vasijas de barro. Y entre ellas está aquella viuda que da de comer al profeta Elías. Y el Señor trae una palabra: no faltará la harina en tu tinaja, no faltará la harina en la vasija de barro. La viuda y el aceite, pidió vasijas prestadas. No eran galones como los que hoy conocemos, eran vasijas de barro. ¿Y cómo fueron llenas del aceite también? Cuando se produce el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ahí habían vasijas de barro. Mira cómo una vasija de barro, que puede ser ordinaria, que puede pasar insignificante, basta que esté dentro del propósito de Dios para volverse también relevante y cumplir una función trascendente. Qué interesante esto. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: nosotros somos vasijas de barro, para decirnos que no valemos por lo que nosotros mismos somos. Valemos por la mano del alfarero que trabajó en nosotros, y además de ello, por su gloria que deposita dentro de nosotros. Ese eterno peso de gloria que habla la palabra, ese tesoro valioso del evangelio, esa presencia de Dios. Tú y yo no valemos por títulos, no valemos por conocimientos, no valemos por apellidos. Valemos porque estamos llenos de la misma gloria de Dios. Es Él el que nos da el valor y el sentido de vida. Es Él. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos? En medio de la alabanza, déjame decir esto sin juzgar a nadie, pero en medio de la alabanza del primer culto y aún ahora, yo estuve observando los momentos de la adoración y los momentos también de la oración. Y sabes que hay personas que no cantan ni tampoco oran. Están en la iglesia, pero están como oídos. Y cuando veo eso, no quiero juzgar a nadie, pero sí digo: ¿por qué esa persona no se deleita en la presencia del Señor? Quizás porque estamos llenos de cargas, de preocupaciones, de pecados, de tantas cosas, que cuando viene el momento de deleite en la presencia del Señor, no lo podemos hacer. Estamos pensando en otras cosas, estamos allá. ¿Cómo debemos nosotros trabajar? Porque yo no lo puedo hacer por ti. Yo te doy la palabra, pero cada uno de nosotros nos corresponde trabajar para ser llenos de la gloria de Dios. ¿No crees que cuando venimos debería ser una extensión de ese culto privado, de ese culto congregacional, y que cuando estemos aquí, y no te estoy hablando de desorden, pero que tú puedas adorar, levantar tu voz, gritar, quebrantarte delante de Dios, disfrutarte del culto delante de la presencia del Señor? Pero a veces las cargas no nos dejan, porque aún estamos aquí, pero no podríamos estar en el culto. Y la meta es que conectemos, siempre teniendo la conciencia que el culto no es solo venir aquí, sino que el culto es un estilo de vida. Pero disfruta de Dios. Una persona llena de Dios
disfruta la gloria de Dios. Decimos amén a eso. Por eso el apóstol Pablo lo está diciendo y se está deleitando en él. Porque aunque vienen tribulaciones, aunque hay pruebas, él dice que la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y mira cómo lo dice, cómo lo enfatiza. Dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Qué interesante, ¿verdad? Se desgasta el estuche, pero se renueva la gloria. Ese es el propósito. Mira las paradojas de la vida. Alguien dijo que uno debería empezar la vida con la sabiduría que está terminando la vida, y que pudiera terminar la vida con las fuerzas que la comenzó. ¿Me hice entender en eso? Curiosa la vida. Sería un paquete extraordinario comenzar la vida con fuerza y con toda la sabiduría, o terminar la vida con fuerza y toda la sabiduría. Pero terminamos con la sabiduría, pero no con la fuerza física. Por eso, y si aquí hay jóvenes, esto vale la pena que uno lo reciba. ¿Cómo es una persona joven? Cuando jóvenes, ¿cómo somos? Acelerados. No, hay que hacer esto ya. Échelo, quítelo. Yo no lo perdono. Las cosas son así, o si no, mira a ver. Pero ¿cómo habla el anciano? ¿Cómo habla el viejo? Ten paz, cálmate, no reacciones de esa manera. ¿Por qué no reflexionas? ¿Por qué no miras otras opciones? No, pero ten paz, ten paz. Ese ten paz, para decir ten paz, han tenido que pasar muchos años, y se ha tenido que adquirir una sabiduría. ¿Es verdad? Qué interesante. ¿Por qué el Señor permite que comencemos con fuerza pero sin sabiduría, y terminemos con sabiduría pero a veces no con fuerzas físicas? Para que comprendamos lo frágiles que somos, para que dependamos de Él cada día, para que sepamos que la vida no se vive de cualquier manera, que se vive con sabiduría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con sabiduría. Y esto nos lleva a comprender que la vida, en la medida que va pasando, se vuelve más trascendente y menos temporal. Por eso dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son como eternas. ¿Cómo empieza uno la vida? Enfocado en lo temporal. Plata, carro, motos, carros, zapatillas, ropa, relojes, viajes. Y estamos engomados con ello, creyendo que ahí está la realización del ser humano. Pero al pasar el tiempo, uno dice: bueno, eso tiene su lugar, pero hay cosas más trascendentales que debemos cuidar. Hay algo más importante, que es la gloria de Dios en nuestra vida. Chévere que uno pudiera entrevistar a aquellas personas que tienen 3, 4 días de vida. ¿Alguna vez con un pastor, alguien que ejerció el ministerio? Quizá no lo ejerció por mucho tiempo, pero ejerció la labor pastoral y llegó casi a sus 100 años. No sé si algunos pastores aquí conocieron a el viejito Guillermo Martínez, ¿no? Guillermo Martínez se llamaba, que a veces iba al concilio. Y a mí me pareció curioso que un día me buscó. Me dijo: Pastor Santiago, yo quiero hablar con usted. Y saqué el tiempo para hablar con él y me dijo lo siguiente, me dijo: pastor, el hombre vivía solo, en una piecita vivía solo. Y me dijo: mire, es que yo vivo solo, ya tengo prácticamente 100 años. Yo ya no estoy pensando en comprar muebles, ni ropa, ni nada. Y yo tengo un dinero ahí guardado, y yo quiero sembrar este dinero en la obra del Señor, porque yo me muero y viene alguien y lo agarra, se lo roba. Eso quiere decir que llega un momento en la vida que ni el dinero importa.
que ni el dinero importa. Uy, plata, 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 plata. Un hombre de 100 años. Yo ya no necesito plata. Ayúdeme, pastor, a buscar un par de iglesias, alguien que tenga proyectos. Yo quiero bendecir estas iglesias. Yo me hubiera podido aprovechar de eso, pero en la ética no hablé de ninguna de nuestras iglesias hijas. Y lo llevé a 2 iglesias que estaban construyendo. Oiga, y el viejito tenía plata, porque no compró por allá un bulto de cemento. El hombre hizo tremendos proyectos en las 2 iglesias. Y el viejito tenía billete, pero ya no necesita el billete. ¿Eres consciente que puede llegar un momento en que ya ni la plata? Lo temporal hastía. Lo temporal tiene un límite. Aunque tú creas que si tienes casa, carro, beca, eres feliz, otro lo tiene y es desdichado. Así es la vida. Para saber que lo único que mantiene la esperanza en nuestro corazón es el eterno peso de gloria que está en la vasija de barro. Es lo que nos sostiene. Te felicito por tus logros. Te felicito por tu avance y avanza lo que puedas. Pero recuerda que el valor de tu vida solo te lo da la gloria de Dios que llena tu corazón. Si no estás lleno de la gloria de Dios, se va a cumplir lo que el Señor le dijo a nuestras iglesias. Tú te crees rico, pero eres un pobre y miserable. Duras las palabras, pero reales. Porque uno no es rico por pertenencia, ni por apellido, ni por títulos. Uno es rico cuando permite que la gloria de Dios lo enriquezca a uno.